estoy aquí de nuevo con Adán. Espero que les guste el video, igualmente como los anteriores. Y recuerden, amigos, denos like y suscríbanse. Hola amigos, pues de nuevo acá voy a contarles la historia de la Llorona, pero la Llorona prehispánica, que se aparecía en los teocalis, en el templo mayor de Tenochtitlan, penando. Comúnmente se conoce la historia de la Llorona colonial de 1603, que pues refiere lo que ya conocemos, que una mujer que fue abandonada por su esposo y que, en un momento dado mató a sus hijos, y pues anda penando en las calles de México, de diferentes partes del país, y cuando se aparece, pues anda diciendo: ¡ay, mis hijos! Esta Llorona prehispánica se aparecía desde prácticamente el reinado del tercer Tlatoani, del tercer rey de Tenochtitlan, que en este caso fue Chimalpopoca, que él reinó en torno a 1417 a 1427, unos 200 años antes de la Llorona colonial. Igual se cuenta que esta Llorona prehispánica mexica era de una familia noble, de una familia pipilti, y que ella fue pues abandonada por su esposo, fue repudiada, ella le fue infiel, y con sus hijos ella quedó a la deriva. Durante un tiempo trabajó, pero fue prácticamente tanta su pena que terminó matando a sus hijos, y ella en un momento dado también se quitó la vida. Se aparecía precisamente en el Templo Mayor, se aparecía en el juego de pelota de Tenochtitlan, se aparecía en cada uno de los barrios, los 8 calpulis. Calpuli en náhuatl significa barrio, entonces Tenochtitlan tenía 8 barrios, pues entonces en los 8 barrios se aparecía esta Llorona, igual así, penando por la pérdida del marido, por la pérdida de los hijos, y ella que no podía pues ahora sí que descansar en el reino de Mictlantecuhtli, en la esencia de la muerte en el mundo azteca, en el mundo mexica. Entonces prácticamente en Tenochtitlan se les aparecía a partir de lo equivalente a las 10 de la noche la Llorona mexica, penando y haciendo alusión a esa pérdida de su familia. Y luego sus apariciones se extendieron a otras ciudades del México prehispánico, por ejemplo como Azcapotzalco, donde vivían los tepanecas, ¿sí? También se les aparecía, en este caso a Texcoco, se les aparecía a los a los purépechas de Michoacán, y se les aparecía a los mayas. Entonces en estos ella se hizo famosa antes de la llegada de los españoles, y les erizaba los cabellos, su grito era prácticamente una presencia muy fuerte, pero que ellos sentían que era así como que llegaba para dañarlos. Y cuando se aparecía, por ejemplo, en los caminos, lo llamaba a los hombres y a las mujeres como para que la acompañaran en su dolor. Y cuenta la leyenda que cuando la gente iba, en este caso donde los llamaba, pues prácticamente decía la leyenda que se les llevaba los cuerpos y los espíritus, y desaparecían prácticamente. Pues no se tiene una situación fehaciente de a cuántos se llevó, pero sí fueron a varios. Pues ahora sí que en las principales ciudades de los imperios prehispánicos. Entonces ella cobra una notable fama por este tipo de características. Igual, por ejemplo, entre los sacerdotes mexicas, los sacerdotes de Quetzalcóatl, existía una forma de conjurar a este espíritu pues negativo, que sí llegaba para dañero, para llevarse a los cuerpos y a las almas de las mujeres y hombres. ¿Y cómo la conjuraban? Pues la conjuraban precisamente como el equivalente con una advocación, con una afirmación de referir, de conjurarla y de referirle
que se quitara su, llamémosle, su presencia. Y ellos pues tenían los miembros de la Hermandad Blanca de Quetzalcóatl tenían un poder, llamémosle a lo mejor como un tipo nahual, en donde sí conjuraban y retiraban a esa presencia fantasmal, y ellos sí se podían jactar o referir de que a ellos no les hacía nada, les hacía lo que el viento a Juárez, o sea, no les hacía nada. Pero a quien no fuera miembro de esta hermandad de Quetzalcóatl, fuera una persona común, sí los espantaba, y los espantaba bien feo, los espantaba y se llevaba. Por ejemplo, en el mundo maya, tanto en Campeche, en Calakmul, Campeche, en Chichén Itzá, en Yucatán, o en lo que viene siendo en las ciudades de Copán, en Honduras, se tiene fehaciente de que se hacía presente la Llorona bajo una forma de que le llaman en maya Ixtabay. La Ixtabay era como si fuera pues la versión de la Llorona, pero maya. Sí, sí. Y aparecía muchas ocasiones con mitad de cuerpo de mujer y mitad de cuerpo de animal, como si fueran las nahualas. Ajá. Como la película de la leyenda de la nahuala, que tenía esos poderes para convertirse en animal. O sea que este mito y leyenda de la Llorona surge desde hace muchísimo tiempo. Desde el siglo XV. ¿No? 200 años antes que surgiera la colonial, la que pues luego en varias ciudades o países pues la han visto. Yo he escuchado, por ejemplo, que la versión incluso moderna de la Llorona, la de los españoles, la han visto hasta Argentina y Chile. Me han contado, o sea, ya se hizo internacional. Y esta pues nada más era de acá localita, de acá de México. Entonces pero sí grita como la Llorona que actualmente que conocemos mis hijos. Sí grita, y aparte te digo, llama a los hombres y a las mujeres, no sé, supongamos que estuviera aquí a unos 5 metros de nosotros de distancia, y los llama, y pues quien le hace caso es como si fuera como un tipo de encantamiento. Sí, porque sí. A la par de provocar miedo y de erizarles los cabellos y los latidos del corazón, de apresurárselos mucho, tiene el poder de encantamiento, como que los deja ya sin poder de reacción. Sí, ya te quedas ahí tónico. Exactamente. Entonces, si van y todo eso, es un hecho que se lleva sus almas y sus cuerpos. ¿A dónde? Al reino de Mictlantecutli, a la muerte. Sí, entonces, sí. De acuerdo a las creencias prehispánicas, el reino de Mictlantecutli tiene 9 niveles que tienen que cruzar los muertos para ya trascender a una plenitud de muerte. ¿Y esos 9 niveles cuáles son? No se las sabe. Sí. Bueno, mira, a grandes rasgos esos 9 niveles, pues el primero es en donde pasan, en donde están, que les ladran unos perritos, unos xoloscuincles. Y tienen que liberar ese plano de xoloscuincles para pasar al segundo nivel. Son como una serie de pruebas después de la muerte que el muerto tiene que superar para entrar de lleno en la muerte eterna, ya descansar totalmente pues en paz. Sí. Un ejemplo, el séptimo nivel es en donde las montañas se juntan, pero esas montañas cortan. Refiere que ahí tienen que cruzar un río. Y aparte de cruzar este río de agua helada, tienen que liberar esas montañas que se entrelazan y se intercalan para impedir el paso al muerto. Una vez de las pruebas más difíciles superadas, pongamos el ejemplo del 9º nivel. En el 9º nivel ellos ya entran, en este caso, a un interrogatorio de unas preguntas que les hace Mictlantecutli y Mictlancíhuatl. Mictlantecutli parte masculina, Mictlancíhuatl parte femenina. Y ya una vez que hacen eso de ese interrogatorio y lo han superado, han pasado todo el proceso de la muerte. Entonces te digo, la Llorona prehispánica se hacía presente en el Templo Mayor, que ahorita están las ruinas del Templo Mayor actualmente en la Ciudad de México, en lo que actualmente es el Palacio Nacional, donde estaba el Palacio de Moctezuma. Se escuchaba en tiempos de Tenochtitlan que ella penaba después de las 10 de la noche, sí,
y los mexicas sabían que tenían solamente que ponerle una advocación a Quetzalcóatl para que no les pasara nada. Era como una protección, era como si fuera una cruz de San Benito. Ajá, sí, sí, sí. No les pasaba nada, y con esa, o un crucifijo que pusieran y empezaran a rezar un Padre Nuestro, ya no con les eso. pasa nada. Exactamente. Entonces esta Llorona prehispánica, te digo, amigos y amigas, lo sorprendente es que aparece desde 1417 y les erizaba el cabello, se llevaba a los espíritus, se llevaba a los cuerpos. Incluso viene así en una moshkli. Una moshkli significa libro traducido al español, son como los códices. Sí, sí. Y en los códices, en uno de esos códices viene un tlacuilo, un pintor indígena, trazó a una Llorona, llamémosle prehispánica, igual así con unos cabellos así erizados, y como las mujeres en ese tiempo utilizaban huipiles, no utilizaban como vestidos como pues desde la época colonial, sino eran, se les llama huipil, y en el huipil pues ellas ahí llevaban, pues ahora sí que era lo único que era su prenda de vestir, y así aparecía, y sus cabellos así aparece representada, pues ahora sí con cabellos alzados y unos ojos ya, pero eran como si fueran ojos de fuego, así ojos rojos así, pero ya cuando te pues, veías la mirada, pues obviamente que te dejaba en un encantamiento, pero ya de no poder reaccionar y totalmente espantado. Entonces esa era la parte de lo difícil de encontrarse con este espíritu, que era obviamente que un espíritu que le atribuyen en las creencias prehispánicas al Texcatlipoca Negro. El Texcatlipoca Negro es como si fuera el espejo de obsidiana, pero negro, que los hermanos Texcatlipoca Blanco y Texcatlipoca Negro en la creación del quinto sol combatieron contra, en este caso, el Zitzpatli. El Zitzpatli es como si fuera un cocodrilo marino, a quien vencieron. Zitzpatli le muerde uno de los pies a Texcatlipoca Negro y lo deja ahora sí que sin uno de sus pies. Entonces ahí es en donde nos cuenta la parte colonial, amigos y amigas, que se derivan, en este caso, todas las situaciones o las advocaciones negativas del tiempo prehispánico. Una de ellas es la Llorona, y la Llorona no había forma de hacerla desaparecer, se convirtió en algo permanente. La veían tanto en la base del Templo Mayor como hasta en la parte más alta del Templo Mayor. Por ejemplo, uno de los cronistas españoles, Bernal Díaz del Castillo, nos dice en su libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que el Templo Mayor medía como unos 45 metros de altura y tenía dos adoratorios, uno a Tlaloc, el señor de la lluvia, y otro a Huitzilopochtli, que es el señor del sol y de la guerra, la advocación, porque decir dioses es tergiversar las creencias de nuestros abuelos prehispánicos. Sí. Entonces le llaman son señores de la naturaleza, señoras, o también les llaman esencias. Por ejemplo, como la esencia de las flores, Xochipilli, Xochipilli, Xochitl flor, Pili niño, la advocación de las flores, pero de los niños o de las niñas. Entonces, te digo, acá está esta parte importante de la Llorona mexica. Era una Llorona que no solamente se aparecía en la parte de los templos o de los adoratorios de la parte sagrada de Tenochtitlan, sino también se aparecía en las casas de los Macehualtin. El Macehualtin pues era el pueblo común, la gente común que vivía en los barrios, afuera de los templos de piedra, y a ellos se les aparecía, y también así a través de los caminos, en las barrancas. En las barrancas refieren que se les aparecía donde cruzaban los indígenas, y se les aparecía en la noche y les refería, pues que los llamaba y les decía, pues hay mis hijos, y pues les erizaba los cabellos así terriblemente, y pues ellos se espantaban bien feo, y el corazón, los latidos del corazón pues se les hacía de una manera pues, rápida, y les subía, yo creo que pues hasta también la presión. Era algo, una aparición muy, muy fuerte, sí, con un poder muy fuerte, y que los hacía ahora sí que ver pues llamémosle su suerte, porque tenían que tener una cierta protección de Quetzalcóatl para que esa aparición se siguiera y se esfumara.
Una vez yo recuerdo cuando era yo niño, nos contaba mi padre, que en paz descanse, mi padre Anastasio García, que a él se le apareció precisamente un espíritu cuando él cruzaba una barranca después de regresar a trabajar del estado de Morelos a su tierra donde él era originario, en la Mixteca poblana, en Chaucla de Tapia, y refiere que se le cargó ese espíritu, pero era un espíritu de mujer, algo como lo de la parte de la Llorona, y refería a lo de ay mis hijos. Y mi papá refiere que varios metros, como más de 200, 300 metros, avanzaba, pero bien lentamente, como si cargara algo en su espalda o se le hubiera cargado algo en la espalda que no le permitía caminar de forma rápida y normal. Entonces, pero eso llamémosle, ya es una advocación de la Llorona ya actual, de la Llorona colonial, pero esa se desprende desde la Llorona prehispánica. ¿Y tendrá el mismo poder la Llorona de antes que la Llorona de hoy? Sí. Sí, es la misma. Sí, es la misma, nada más que adquiere ya otras características, ya que era la mujer de uno de los miembros del Cabildo de la Ciudad de México, o sea, de un criollo, era la esposa de un criollo, y con él había tenido pues varios hijos, y ya el marido la repudió porque ella también le fue infiel, y el chiste es que el marido la abandonó y la dejó con sus hijos, y ya los hijos, ella ya pues por la pena y por las situaciones de no poder soportar esta tragedia personal familiar, terminó matando a los hijos, los envenenó y luego ella se mató. Y sí, por ejemplo, en Argentina, yo escuché hace como unos 5 años un relato de esa aparición en una provincia que se llama Tucumán en Argentina, y refieren así que se apareció cerca de una barranca allá de Tucumán. Entonces, a través del Instituto Belgraniano de Tucumán, pues es un colega historiador que él me refirió, él se llama Horacio, graduado de la Universidad de Tucumán, y me refirió que a uno de los habitantes de allá se le apareció, y causó un terror horrible, como nunca se había aparecido, y es la primera vez que se apareció. A la persona que se le apareció, que fue un hombre de Tucumán, no supo exactamente cómo reaccionar. Sí había escuchado de la leyenda mexicana, sí, pero una cosa es que la escuche y otra cosa es que se le aparezca. Sí, muy diferente, cosas muy distintas. Diferentes. Entonces lo que él hizo en una reacción espontánea, pues fue encomendarse a Dios, a Jesucristo, y le empezó a rezar un Padre Nuestro, pero le erizó los cabellos y el corazón ahora sí que se lo aceleró. Sí, no, eso sí. Imagínense que en un momento dado vas caminando y de repente por acá te aparece un aire o una aparición y de repente te erice los cabellos y todo eso, pues ha de ser tremendamente impresionante. No, sí, porque ya es algo fuera de lo normal, ya es algo ya espiritual, que pues es muy pesado, un poder como la Llorona, ¿no? Imagínense, se queda uno ahí congelado, yo creo. Sí, congelado. Y sobre todo que ya esa aparición pues ya tampoco es de este mundo, es como si fuera lo del vampiro, o como si fuera lo de los fantasmas. Sí. O sea, ya no es de este mundo. Entonces pues es un espíritu, una presencia pesada, pero también es una presencia negativa, porque hay espíritus que son tranquilos y no hacen daño, pero tiene la situación desde la etapa prehispánica, de que se lleva a los espíritus y se lleva a las personas. Sí, no, eso sí. Bueno, amigo, muchas gracias por tu historia, estuvo muy muy buena, y recuerden suscríbanse y denos like.